Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta tercera edición del Matiz de las Palabras, una producción de 3 y medio. Este es Espacio Bohemio, donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales, acompañado como siempre, o casi siempre, por Héctor y Demián. Es ¿Cómo que ya están? no nos va a invitar a la Ya no nos va a próxima. juntar, güey. No se Que te sientan quede, desplazados, que te quede chavos. claro que sin mí no eres nada, güey. Ah, me queda totalmente claro. Yo no Putazos soy nada aquí. sin mis amigos. Bueno, el día de hoy les traigo un tema. No que dos. Solo uno. Les traigo un tema que debería de concernir a todos, ¿no? Porque justamente lo que voy a hablar, o de lo que voy a hablar, es del ser. ¿Del ser humano? El ser en tanto la cuestión filosófica, que es el ser, ¿no? Ah, como de, ok. ¿Quién O sea, soy? ser autosuficiente. No, pues ser. Pues también. O sea, ¿tú qué eres? A ¿O ver. quién? Pues soy La autosuficiente. ver, ese me gusta más. ¿Tú quién eres? Voy a empezar con Dijo Jackie Chan. con una frase, o no sé si es frase o no sé qué sea, dos, tres palabras, de René Descartes. Y él Ven. dice, cogito ergo sum. Esto quiere decir, pienso, luego existo. Sin embargo, todo el día en este episodio vamos a ver cómo esto ya no nada más alcanza, sino que hay que hacer algo más. No basta con pensar para existir, sino hay que hacer algo más. O sea, tiene que ver como raciocinio. Claro, conciencia, y no nada más una conciencia, sino también un inconsciente. O sea, tienes que ser consciente de tu propia existencia. Es decir, si no sabes que existes, no eres. Ajá, Como un animal, sí, que no se pueden ver al espejo, por ejemplo. sí se pueden ver, pero no se reconocen. Eso. Y ahí voy a hablar ahorita sobre el espejo. Sí, güey. Yo he puesto a mi gato enfrente del espejo y se pone bien punk. Ah, pero ¿saben qué sí hacen los gatos? Se reconocen en las selfies. ¿A poco? ¿No han visto esos videos que estás como tomándote un video selfie con tu gato y le pones como te pones un filtro en la cara que te la deforma y el gato te voltea a ver a ti en persona? Y dice como no mames. Porque dice como, él es él en el video. O sea, a lo mejor el gato no se reconoce así, pero te reconoce en la pantalla. Está cabrón. Ok, no había... No. Y dice, me veo fabulosa. Miau. En realidad los problemas psicológicos, o bien la mayoría de ellos, tiene que ver con un dilema en su punto más profundo, pues se trata de ser o de no ser, y este entonces es el dilema. A la verga, Shakespeare. ¿Is this you? Sí. Ah, sí soy yo. Regresé en ultratumba para venirles a hablar hoy en un programa de radio. A sacar un podcast. ¿Cómo podemos constatar que existimos si no es a partir entonces del lenguaje o del reconocimiento de uno mismo a través del otro? Sin el otro, no habría posibilidad de articular el lenguaje como lo conocemos. El lenguaje nos permite nombrarnos, y nombrar algo es crearlo, es decir, es hacerlo existir. Debido a la prematuración del ser humano, y además inevitable, acordémonos que la prematuración del ser humano es que cuando el ser humano nace, inevitablemente necesita de otro para poder sobrevivir. Si no, Ya. no. Entonces, esto de la prematuración nos remite a un vacío, a una falta, que esta falta es la falta estructural del ser humano y que intenta llenar a través de una imagen en tanto cuerpo. Y entonces sí, vamos a ver qué onda con lo del espejo. Vernos en el espejo nos unifica y nos presentifica, pues damos cuenta de que ahí estamos. Pero esta imagen del cuerpo es construida a partir de una estructura de lenguaje, una estructura que pertenece no a nosotros, sino a otro. Pues en el espejo veo que hay un cuerpo, pero ¿quién es ese cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo? Y entonces hasta que no se le nombra, no cobra consistencia. ¿Qué es ese cuerpo? La semana pasada lo vi 5 kilos menos gordo. Sí, así, ¿quién es ese cuerpo? Ah, cabrón, soy yo. Pero, y eso que decían ahí con lo del gato es súper interesante, porque eso mismo que tú también dijiste que hacías con tu gato, lo mismo hacen nuestros papás, nuestras mamás con nosotros. Se toman selfies. Nos Se ponen emputan cuando frente se al ven en el espejo. espejo, güey. Nos ponen frente al espejo y nos dicen, mira, este eres tú. ¿Y tú, chale, así nací? Pero, güey,
Yo he visto esas como análisis, noticias, no sé qué sean, pero que dicen que cada que te ves al espejo te ves 5 veces más guapo, güey. Eso No, es es al contrario, ¿no? Más bien nos deprimente. deformamos hacia el negativo, ¿no? Siempre nos vemos más gordos, más chaparros, más... Yo pienso que depende del narcisismo que cada uno posee. Sí, también, porque ya conocemos en qué ángulo nos vemos mejor, ¿no? Como de, Bueno, sí, sí, También. sí conozco personas que se ven al espejo y seguro dicen como, papazote. Pues fíjate qué pasa con Narciso. Acuérdate que Narciso se muere ahogado porque se ve en su reflejo en el agua y entonces se acerca tanto que, Que se que cae lo absorbe. y lo absorbió su ego. Lo absorbió su ego, exactamente. ahí ya les iba a decir que no se estuvieran viendo en los pozos, es peligroso. No se asumen. No se asomen, se ahogan. Y sí, justamente, una escena a traer como ejemplo sería Hamlet. Hamlet es una de las obras que más han inspirado al mundo, el amor. Todo lo que se ha dicho del amor no es más que una reproducción de lo que ya había dicho Shakespeare ahí. O sea, ya nadie saca ideas originales, ya todo es Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare. Pues es que Shakespeare le da en el clavo. O sea, Belanova no inventó nada, güey. No, El amor Belanova. ya existía, güey. Sí. Menos No Crepúsculo, mames, no por favor. existía Belanova cuando existía Shakespeare, güey. No mames. En toda obra hay escenas, y estas escenas están conformadas por un tiempo dentro de la historia. Los elementos son sus personajes y cada personaje debe actuar según el papel que funja. Quiero decir aquí que Hamlet siempre será Hamlet. Se actúe la obra donde se actúe y nunca podrá dejar de ser Hamlet. Ahí les va. El fantasma del padre de Hamlet, no sé si lo han leído, pero aquí hay un pequeño como preámbulo sobre la historia y dice: el fantasma del padre de Hamlet deambula por el camino de Ronda, despreciando los ruegos de los soldados que la noche siguiente, acompañados del mismísimo príncipe Hamlet, vuelven a la muralla del palacio con la esperanza de volver a ver el espectro y sobre todo que su hijo lo reconozca, como así ocurre. Y en un remoto risco batido por las violentas olas del bravo mar, y desde el que se divisa en la lejanía el palacio del señor, el fantasma del padre de Hamlet pide a su hijo que le prometa venganza, pues fue asesinado por su propio hermano, el rey Claudio. Es como el Rey León, ¿no? Justo te iba a decir, ¿es el Rey León, güey? Esto no es Hamlet, güey. Eso es el Rey León, güey. Pues fíjate que, curiosamente, la película del Rey León está basada en la obra de Hamlet, güey, Está basada en canciones de Belanova. también. De hecho, creo que por ahí salen dos, pero son como covers, creo. Hacen cameos. Así, Disney hace sus chingaderas ahí. Bueno, ser cartesiano implica pienso, luego existo. Existo porque pienso y me hago consciente de que estoy pensando y entonces, por ende, existo, ¿no? Pero no, a ver, ok. No Sí, estoy Eso muy de quiere acuerdo, decir un ser pero cartesiano. venga. Acuérdate que Descartes dice, pienso, luego existo. Entonces, una persona cartesiana es que piensa y luego existe. O sea, se reconoce porque razona. Claro, hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. El fantasma le pide a Hamlet que le prometa venganza y no se cuestiona nunca la posibilidad de perder el amor de Ofelia por cumplir el deseo de su padre, deseo de venganza, venganza que no es de él, sino de otro. Entonces, fíjate cómo el papá de Hamlet le pide a Hamlet una cosa y Hamlet lo hace, pero cuando se venga, pierde el amor de su amada. Probablemente si Hamlet se hubiera preguntado, ¿quiero hacer esto que mi papá me pide? ¿O no lo quiero? Probablemente hubiera dicho, no. Y entonces se hubiera quedado con Ofelia y nunca se hubiera arrepentido. Pues es que, güey, ya después de que descubres que tu pareja es un asesino, pues ¿quién se quiere quedar, güey? No, Pues mira, te diré también que le sí. corría, ¿eh? Bonnie Clyde. Bueno, sí, sí, de repente Bonnie te Clyde. ayudan, güey. Ah, mira, acá hay atrás en el patio, creo que hay un hueco decente. Y tíralo ahí. Oye, ¿ese es encargos? Sí. Entonces, pues bueno, Hamlet es un ser cartesiano, pues se hace consciente de lo que tiene que hacer, cumplir con la demanda del fantasma de su padre. Lo tiene claro. Hamlet es consciente de su existencia y de su demanda, de su lugar en el mundo. Hace lo que le piden que haga, sigue instrucciones como un robot al que se le programa y reprograma.
No hay crítica y tampoco hay cuestionamiento. Como robotina de los Como De los Supersónicos. supersónicos, Es lo que te claro. iba a decir. Entonces, ¿me piden en la casa que trapee y después existo? Y hasta que no trapeas, no eres nadie. No dejas de existir. No. Desde Dices, Descartes, puta sí. madre. A ver, pero esto implicaría que si una especie, o sea, hablando ya de no humanos, o por ejemplo de un humano que tenga como algún pedo mental, que le impida este proceso lógico de la razón, de reconocerse a sí mismo, entonces no existe. Pero, o sea, Mm, existe en un sentido o sea, cartesiano, pero no existe en tanto inconsciente, ¿sí? a lo que voy es, o sea, existe como, o sea, en un plano físico, porque ahí está, Sí, solo sí. que no es. Sí, de hecho, Existe, pero no existe. fíjate que hay varios No. casos, por ejemplo, la esquizofrenia tiene mucho que ver con el lenguaje de órgano. ¿Qué quiero decir? Que siempre se recarga en una cuestión del cuerpo la esquizofrenia. Porque, por ejemplo, una persona esquizofrénica puede pensarse sin manos, aunque las tenga, y entonces no las utiliza. Yo los domingos bien crudo, güey. Soy yo. No son. Pero, güey, o sea, alguien con una, ¿cómo se les llama? Personalidad fragmentada. Ujú. Ellos, ¿cómo sería su pienso y luego existo, güey? Pues es que ellos piensan un vergo, entonces existen muchas veces. Sí, o sea, son conscientes de su existencia, pero lo que aquí quiero denotar es de que no nada más importa el ser cartesiano de pensar y luego existir, sino que hay otra cosa más allá. El más allá. Sí, es que tienes X y Y en el mapa cartesiano y después Y sale la Z. Z. Y ahí es donde AutoCAD rompió madres. Pero hay que despejarla. Ay, no, güey, no, álgebra ya no. Paso. Por eso dejé la secundaria trunca, porque nunca pude con álgebra. Y yo por eso opté diseño. No, no es cierto. Psicología. Hablar del ser cartesiano nos colocaría en una corriente filosófica y en una dialéctica forma de laberinto que no nos llevaría a ningún lado más que caer en una elipse eterna que no contiene corte de interrogante. No hay pregunta No hay respuesta. que se aterrice, ¿no? A ver, empecemos por un aforismo que Lacan indica en un libro que él tiene, su Es un seminario aforismo. 11. ¿Cómo? ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es como lo que les acabo de leer, de Cogito ergo sum. ¿Cómo? Eso es un aforismo. ¿Cogollito, no? Es un aforismo de Descartes. Es como un Cogito ergo sum. pensamiento. Es como... Es como un Una memoir. frase. Es como una una cita. efeméride. algo así, pero es irrefutable. ¿no? O sea, es algo que es. Es y como que no puede ser cuando de tu otra mamá te manera. dice, ¿qué te dice? Chingas a tu madre, no, ¿verdad? No te podría decir es tu propia madre. Pero le podrías decir, madre, ¿eso es un aforismo? Y tu mamá como, te sales. Te mete una De- cachetada, Ah, sí. güey. Aforisma mesta. Entonces, ¿qué significa que el inconsciente está estructurado? Ah, bueno, es que Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Pero qué significa esto? Pues que el inconsciente, ¿no? Que hay otra cosa más allá que no es la conciencia. Y que hay un inconsciente, y este inconsciente tiene leyes, tiene reglas como el lenguaje lo tiene. Y que su funcionamiento no es fortuito ni azaroso, sino que corresponde y es gramaticalmente a partir de una estructura del lenguaje anterior. Nosotros tenemos una estructura del lenguaje, pero ¿se acuerdan lo del espejo? Sí. Sí. Ese otro que se pone contigo te mete la estructura del lenguaje y entonces tu estructura del lenguaje es la estructura del lenguaje del otro, no la tuya. O sea, siempre es como lo que aprendemos de alguien más. Sí, sí. Sí. También O sea, dicen que la composición de nuestras personalidades son como fragmentos de otras personalidades que nos van agradando, ¿no? Exactamente. Sí, el de Mian es bien cagado. Voy a ser cagado como él a veces, a ver cómo me sale. Hasta repetir un chiste, alguna acción que te dio Sí, risa. las posturas, ¿no? También. Sí, Las sí. muletillas, todo eso Sí, que te sí. parece como La cool y personalidad es buena la onda. construcción, es una construcción de alguien más. muchos ideales, ¿no? De muchas cosas que gustan. Deconstrúyete. Incluso el gusto también suele ser aprendido. Sí, es como cuando pasas una semana con un argentino y ya terminas hablando así, ¿no? Sí, es como... Pues, bueno, mira, hay un dicho que dice, a lo bueno uno se acostumbra y rápido. Pero fíjate que también a lo malo. Y a Pues, veces también dígame. rápido. esta pobreza no me deja, güey. No me suelta, cabrón. Pero ya estoy tan acostumbrado. Bueno, tiene un modo muy particular de funcionar. Hay puntos suspensivos,
comas que indican pausas en un discurso, acentos, exclamaciones, signos interrogativos, como si alguien, al hablar, se estuviese leyendo a sí mismo. O sea, como un cómic. Sí, O sea, cuando digo algo me estoy delatando. sí, es eso, Wow. justamente. Entonces sí, para hablar de un sujeto y ya no nada más de un ser, es necesario que se abra el cuestionamiento sobre este orden simbólico, que se cuestione eso que viene del otro, como el papá de Hamlet, a partir de los procesos de la metáfora y de la metonimia. Mira, metáfora y metonimia, ¿por qué estas? Porque cuando alguien llega, por ejemplo, al consultorio y platica su sufrimiento, lo hace desde la metáfora. Le da una explicación a eso que no sabe por qué es. Eso es lo que hace reflexionar, ¿no? Como ver desde afuera tus acciones y ya es cuando dices como de, esto, el otro. Exactamente. Y entonces cuando estás hablando desde la metáfora, se pone en juego ya el inconsciente. Ya está trabajando la estructura del lenguaje. Y el inconsciente viéndose de, no, sí me pasé de Ah, verga. no, sí me mamé. Así me mamé. Ok. Veremos cómo también a partir del acto, y no solo de la palabra, podemos resignificar. Como dato, podemos decir que incluso el propio Freud ya se había dado cuenta de esto, pues podemos pensar que no es azaroso, ahí les va, que Freud había desde el 39 Sexo. había señalado la importancia de la asociación libre. O sea que cuando alguien llegaba al consultorio te decía, tú háblame de lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo primero que se te venga a la mente. O sea, porque antes de esto, entonces como que desde el minuto uno como que los guiaban, como que los encajonaban, los encasillaban. No, es como para crear un vínculo de confianza, ¿no? Sí, pero a lo que voy es como, si llegas antes del 39 a consulta psicológica y tú en vez de llegar y sentarte a hablar de lo que quieras, que estás sintiendo en ese momento y te dice como, ¿me vas a hablar de Claro. X? Ya tu mente ya no puede estar como en ti, ya Claro. nada más estás en la etiqueta que te proporcionaban al inicio, ¿no? Claro. Entonces fíjate cómo Freud abre todo un campo, güey. Maravilloso. Ay, maravilloso, Freud. TQM. Yo lo amo, güey. Tengo un altar, de hecho, ahorita en noviembre lo puse su foto Tienes un al lado de altar la de de... la cama. el mío es de Lana del Rey. No está muerta ni nada, pero canta bien No. culero. No es cierto. A la No, no es cierto, no es verga. cierto. Es Club de los Hostiles. La sucesión del relato de un paciente no podía restituirse, sino en una serie estructural. No se trata de entenderse como la descripción de un proceso cronológico o evolutivo, sino que sirve como material para encontrar la inserción de las relaciones humanas en ciertos momentos y situaciones fundamentales para el sujeto. Es decir, lo que tú decías, güey, hay que dejarlo hablar. Sácalo. Escúpelo. Decimos que el sujeto aparece cuando se cuestiona el ser. Al hacerlo hablar, al hacerlo decir, háblame de lo que se te ocurra o no sé por qué me pasa esto y yo le pregunto entonces, ¿qué se te ocurre? Y entonces cuando él empieza a hablar se pone este mecanismo en proceso. Es como en un viernes de locos cuando le preguntan como, ¿y cómo te sientes con eso? Sí, es una pregunta cliché, pero fíjate que estando ahí, sí pega. No, pero fíjate que está bien bonito lo que dices porque significa, o sea, nos dejas muy claro cómo es inseparable el lenguaje del ser Claro. y al darle como al paciente en este caso la posibilidad de utilizar la herramienta del lenguaje mismo para exponerse, oficialmente lo que estás viendo es a él, pero él en su forma más él, o sea, su forma más única, pura, o sea, porque él está eligiendo las palabras con las que quiere expresarse, el tono con el que quiere hablar, las expresiones a las que recurre, o sea, ¿me entiendes? Es como él, así a la perga. No sé qué otra palabra usar, pero es como Es que su justo- versión más genuina, Es ¿no? que sí, exactamente. Deja de ser un ser y empieza a ser sujeto, ya, ¿no? Y no puedo decirlo mejor que como lo acabas de decir, güey. Es justamente De nada, eso. aprende. Derrama una lágrima. Aprende algo, dinero. Aprende algo. El hecho de que aparezca este sujeto cuestionado implica también la posibilidad de abrir el campo de la palabra y entonces, como tú dices, con ello, el campo del inconsciente.
Por lo tanto, ser o no ser, este ya no es el dilema. A la verga. perro. Mauricio se la peló al Hamlet. Pinche ¿Cómo la ven? Shakespeare, échamelo. Nah, no es cierto. Se la volteó como tortilla. El verdadero dilema, y que no es dilema, sino enigma, está entre ser o sujeto. He ahí el enigma. No entendí un carajo. A ver. ¿Ser o sujeto? Sí, ser o no ser, ya no es el dilema ahí, sino es ser o sujeto. Lo que acabas de decir. Ay, 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 ay. Ujú. Guau. Y es entonces ahí el enigma, porque no es dilema, es un enigma. Marcando tendencia. Pues decir enigma implica que hay algo de desconocido, de oculto, y no es otra cosa que eso que está oculto es la verdad del sujeto. Esa verdad que se empieza a develar a partir de la pregunta ¿quién soy? Por y a partir de la palabra. Y aún mejor, ir más allá de esta pregunta que sigue siendo filosófica y aterrizarla. ¿Para qué soy? ¿Ante quién soy? Ay, pero eso ya es muy abrumador, ¿no? Pero es un camino que cuando empiezas no hay vuelta atrás. Y hay No, que pues, entrar. sí, no, pues ya es que ya muchos lo empezamos. Entonces, Sí, claro. son preguntas muy abrumadoras. Sí, o son sea, abrumadoras y hay que irlas trabajando con mucho cuidado y despacito. O sea, ¿hay respuestas a esas preguntas? No. Suelen ser respuestas Enigmáticas. absurdas, Meta respuestas. metarespuestas o paradójicas. Pues mira, para conocerte empiezas con la pregunta ¿quién soy yo? O empinándote un buen vodka. Empiezas con la pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Cuando amaneces un domingo Ah, y dices, sí. su puta madre, ¿dónde estoy? Pues sí, te pierdes. No, pero Te aparte pierdes, está chido, por güey. eso es otra vez que... Piensas, luego existes y dices, no mames, estoy completo, huevo. Ah, Tengo mis dos manos y sí las puedo utilizar. si no tengo esquizofrenia. Vámonos a ver. Nomás estoy pendejo. Subvertir la pregunta filosófica y aterrizarla al campo de lo psicológico. Cuestiono. Y cuando cuestiono, entonces surge un sujeto. Un sujeto del inconsciente. Y entonces existo. Ahí te va. Existo donde no sabía que lo hacía. Existo en el lenguaje. Y entonces cambiamos totalmente. Cogito ergo sum. Pienso y luego existo. No. Existo donde no sabía que lo hacía. Ay, me prende cuando hablas en latín, Mau. No sé, it ipsum. Conócete a ti mismo. Anótenlo. Bueno, pero todo esto lo que nos estás platicando es como cuando van haciendo preguntas, es como ir como limando asperezas, ¿no? Como que vas escarbando para ir encontrando bueno, que el mismo paciente encuentre como su misma respuesta. Exacto. Y esa raíz, ¿no? Sí, porque desde donde quiere empezar como que es lo que lo va a ir guiando. Y como ya tenemos una estructura de lenguaje predeterminada, la asociación libre pone de manifiesto eso. Cuando tú hablas en asociación libre, realmente no es asociación libre. O sea, tú ya lo llevas encaminado a un lugar. Sí. Pero no es que el psicólogo te haya puesto ahí, es que el lenguaje te puso ahí. Claro. Pero O para sea, eso sí. Entonces, sí, de ahora en adelante, cuando vayan a terapia, hablen en inglés, muchachos. Que no los dejen engañar, güey. A la verga. Si es en alemán como Cójanse Freud. al sistema. Es que a veces uno no tiene la respuesta. ¿Quién soy? No, pero es que eso iba yo también con la pregunta hace rato. O sea, en realidad, a esa pregunta no le vamos a dar respuesta. No, porque O ahí sea- te va. No se le da respuesta por dos cosas. Una, porque es una pregunta filosófica que no tiene no tiene cómo tocar tierra, porque es filosófica. Y la otra es porque la respuesta no la tengo yo, la tiene el otro. ¿Quién me nombró? Güey, pero Jackie Chan se fue a un cerro, güey, a gritar quién soy yo, güey. O sea, Y le respondieron. Guay, así sí. Pero, ¿no? O sea, porque justamente si yo soy un maestro y entonces llegan mis alumnitos Ay, y yo paso lista y digo, Demián, ¿tú qué dices? presente. Claro, te estás presentificando a partir del nombre. Entonces, esta pregunta no se contesta por estas dos cosas, porque la respuesta no la tengo yo, sino la tiene el otro, y porque es una pregunta filosófica que nunca se va a aterrizar. Porque la respuesta eres tú, mi joven Demián. tú eres el cambio. Mírate en el espejo y húyele porque qué pinche susto te vas a Suculento dar. estás. Si al otro le falta este significante que corresponde a mi verdad, entonces no hay verdad. Y no habrá en algún momento dado un significante que conteste la pregunta ¿quién soy? No hay. No existe. Y esta es la verdad
del sujeto. No hay esperanza, no hay libertad. Me encanta el nihilismo con el que habla este hombre. Más detalladamente, no es que no haya significante que conteste a esa pregunta, más bien es que este significante está vacío. No hay significado que le dé una consistencia, y en este sentido puede serlo todo o puede ser nada. Cada palabra tiene un significante, y este significante funciona a veces como demanda inconsciente, como cuando el padre de Hamlet le demanda a Hamlet venganza, y Hamlet al no cuestionar esa demanda que viene del otro, pierde la oportunidad de ser un sujeto y de existir en tanto su forma más genuina, como tú dices. Queda en el robotismo. Y aparte, si lo hubiera cuestionado, se hubiera acabado la novela antes de tiempo, güey. Entonces, También, claro. ton, 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 tiriririn, Pero tiririn. fíjate la importancia a veces de la literatura, ¿no? A veces. A veces sí, porque si lees Crepúsculo, pues sí, es como que pues, no te va a dejar mucho. El Jordi Rosado, qué vole. Hasta tengo los dos, güey. Cuestionar esta demanda es lo que produce un sujeto, y así, en la cuestión, podríamos dejar de ser como Hamlet y dejar de repetir los mismos errores y de cometer los mismos actos. Y en resumen, esto puede ser el efecto de un análisis. Lamentablemente no siempre se llega a este punto. Ahí te va. Lo que está en el fondo y en el centro de esto es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que el otro nos pide para que el otro no esté en falta, ¿no? O sea, el neurótico así se vive. Va cumpliéndole la falta al otro. No son de esos que no saben decir que no. Exactamente. El típico neurótico es el personaje que no puede decir que no. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí. Y Vale, sí, lo que entonces digas. hay que aprender a decir que no, pero para aprender a decir que no hay que cuestionar primero eso que viene del otro. Porque si entonces es que esos son los problemas de pareja y de relaciones y en lo laboral y en casi todo. Díganme si no les pasa, que uno hace algo por la otra persona y la otra persona no se los reconoce. Y entonces uno sufre, y es que entonces, ¿por qué hago esto por ti si tú no me lo valoras? También es como buscar el reconocimiento, ¿no? Es como en El Diablo Viste la... Sí, es buscar el reconocimiento también, pero justamente es, ¿qué te dice el otro? Es que yo nunca te lo pedí. Y tiene toda la razón, ¿no? ¿Y que qué te respondan eso. ¿Qué podemos hacer? Pues Eso ya es entonces friendzone, ¿eh? Eso ya es friendzone. se cuestiona, ¿no? Antes de meterte al deseo del otro, cuestiónalo, ¿no? ¿Quiero? ¿No quiero? ¿Por qué? Bueno, pero, o sea, también, no sé. Porque entonces solo quien sabe decir que no puede decir que sí. Pues sí, pero muchas veces cuando haces cosas, el error está en estar esperando algo a cambio. O sea, ¿me entiendes? Sí, O sea, mis motivaciones, o sea, son egoístas, pero debieran ser personales. En plan, no que le saque yo un beneficio directo, pero si yo estoy haciendo algo por ti, Mao, es porque yo me estoy sintiendo agradado con el acto, ¿me entiendes? No porque yo esté esperando que me tengas que regresar un favor mañana. sí, cuando estás agradado por el acto es porque tú ya pensaste si lo querías hacer o no, ¿sí? Y ya no estás esperando nada a cambio. Cuando uno espera algo a cambio es porque entonces ni siquiera sabe por qué lo estás haciendo. Como en la chamba. Sí, a la tortilla de tu argumento le dieron No, la vuelta. pero güey, uno chambea porque le van a dar varo. Sí, la neta es ¿No? que el varo sí me gusta. Ahora sí que ese sí. Maldito capitalismo. Pero Maldito por sistema ejemplo, hacer este capitalista. podcast es completamente una cuestión de que lo pensamos y que aunque no vamos a recibir nada de dinero, estamos aquí porque ya lo pensamos y lo hicimos consciente y lo aceptamos. Por cierto, a partir del siguiente episodio cuesta 500 varos La suscripción. la suscripción. Ahí ahorita les voy a pasar número Ahorita de les tarjeta paso de mi número de débito. cuenta para mi depósito. Mi Patreon a la verga. Y entonces, bueno, el punto del ser no es el ser, sino el sujeto, ¿no? Y entonces, así a grandes rasgos, hay que cuestionar, hay que preguntarse,
No nada más quién soy, porque si uno se pregunta nada más quién soy, nunca vas a aterrizar nada. Pues pura verga, papá. Pura verguita. Mami, ponme ante el espejo otra vez. Me quiero ver. Te dicen el verguita. Es algo muy complicado, pero justamente sí. Lo que quiero dejar en este momento es el cuestionamiento. Cada vez que vayan a hacer algo, pregúntense si es por ustedes o es por el otro. Una vez que entienden eso, la decisión es completamente válida y lo que sea está bien. Si deciden hacerlo, está perfecto. Si deciden no hacerlo, también. Lo importante es que sepan lo que están decidiendo y que no seamos como Hamlet, Que sea una decisión asertiva, ¿no? claramente. Ay, no, güey, hombre nuevo, ya aquí saliendo, güey, levitando. Sí, yo siempre En el- salgo del programa a de est- Mao, ya así floto A estos como... güeyes brillando. ahorita sí les voy a cobrar una lana porque... Porque nos está terapeando cada semana la verga. Pero bueno, entonces me gustaría cerrar con esto y quiero preguntarles a ustedes cómo están, qué piensan, qué opinan. Pues... Ya. Yo Sí, creí que sí. ibas a decir algo último. ¿No? No, pues creo que tiene muchísima razón. Creo que también muchos de nosotros nos basamos en expectativas y en aceptaciones y también como que es lo complicado del decir no Sí, o no. porque no te conoces también. No puedes Sí, decir que no porque también. no te conoces. Sí, no, también para eso estamos feo. aquí. Es como un camino donde también nos vamos descubriendo y vamos sabiendo cómo somos. Claro, y eso es importante, o sea, lo importante es empezar a caminar por ahí, ¿no? Sí, ¿o no? Pues, Pero bueno, pues espero que les haya gustado. precioso, No se olviden de seguir al Estudio 3 y medio. hermoso. Escuchen, Chulo, hombre nuevo. escuchen a estos chavos, platíquenos sobre sus proyectos. Pues en mi programa El Club de los Hostiles, cada semana discutimos un tema de historia de México para que le den una escuchada, muchachos, Con personajes hostiles, con personajes hostiles como este cabrón de aquí. como el que está frente a mí y al lado mío. Y pues de este lado también tenemos a Cosmic Latte, estamos hablando de ciencia, tecnología y astronomía, estamos hablando de avances científicos y también de historia, un poco de todo. Y pues aquí estamos aprendiendo todos de la mano. Gracias, chavos, y espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, manita arriba, Beso, abrazo, papacho. beso, abrazo a papacho. Acuérdense de seguirnos en Instagram como 3ymedio.estudio Por fin. y nos pueden escuchar ya en Spotify y en YouTube. Y si les gustó, por favor denle like y compártanlo con todos sus amiguitos. Los amo. Bye.